Tras el alzamiento del 18 de julio de 1936 y ante el avance hacia Madrid de las tropas sublevadas, el gobierno Frente Populista de la República, presidido por Francisco Largo Caballero, se traslada el 6 de noviembre a Valencia, dando la ciudad por perdida. Antes, el 13 de septiembre, el presidente de la República, Manuel Azaña, autorizó al gobierno para disponer de las reservas estatales de oro. Un grupo de milicianos irrumpieron de madrugada en la casa del cajero del Banco de España y lo condujeron a las cámaras acorazadas, donde se almacenaban todas las reservas de metales preciosos, las terceras más importantes del mundo. A punta de pistola consiguieron que les dieran acceso al oro. Durante 4 días estuvieron cargando el preciado metal, más de 700 toneladas, en 10.000 cajas de madera. Por supuesto, se llevaron también la plata y hasta los depósitos privados. El tesoro, valorado hoy en 15.000 millones de euros, fue conducido al puerto de Cartagena, donde embarcó en su mayor parte en 3 buques soviéticos rumbo a Moscú, concretamente 7.800 cajas. Más tarde, Joseph Stalin diría que los españoles tenían más posibilidades de verse sus propias orejas que ver devuelto el oro. Mientras tanto, en Madrid se estaba produciendo la matanza de Paracuellos. En otras zonas republicanas se producían más matanzas. En la localidad malagueña de Ronda, 3 camiones de las Juventudes de la FAI, llenos de hombres armados, se pusieron a arrestar a personas sospechosas de ser de derechas. Los desdichados eran conducidos hacia el Tajo de Ronda y arrojados al vacío, donde encontraban la muerte 100 metros más abajo. 512 personas murieron así. Las cifras de víctimas del terror rojo en la guerra civil varían, pero ningún historiador serio las sitúa por debajo de las 49.000, aunque hay quien las eleva en torno a las 60.000. Más del 10% de ellas murieron a causa de su fe, en la que fue la mayor persecución contra la religión católica que se recuerda. En torno a 6.850 eclesiásticos encontraron su muerte ante el pelotón de fusilamiento o después de atroces torturas, de los cuales 2.441 fueron en Cataluña. Para que todo esto no quede en fríos datos, sirva como ejemplo el caso, uno de muchos, de las 14 religiosas martirizadas y fusiladas el 8 de noviembre de 1936. Las monjas concepcionistas del monasterio de San José, en Madrid, se refugiaron en un piso de la calle Francisco Silvela cuando la denuncia de la portera de un edificio vecino llevó a los milicianos hasta ellas. Las hermanas fueron golpeadas y privadas de agua durante días para que abjuraran de su fe, cosa que no hicieron. Después de meses de torturas, fueron fusiladas y enterradas en algún lugar no aclarado. Una de ellas, Sor Asunción Monedero, tenía 72 años y era paralítica. El obispo de Barbastro, Florentino Asensio Barroso, fue arrestado por el Comité Revolucionario local y torturado por milicianos para que apostatara. Sufrió la amputación de los testículos antes de ser fusilado en la madrugada del 9 de agosto de 1936. Al obispo de Jaén, Manuel Basulto Jiménez, lo metieron en un tren el 11 de agosto del mismo año, con destino a la cárcel de Alcalá de Henares, pero el tren fue detenido y ametrallado. Había 200 personas en su interior. Hasta 13 obispos fueron detenidos, torturados y fusilados. Algunos historiadores han argumentado que muchos de esos eclesiásticos militaban a su vez en partidos políticos como el carlismo, la Falange, Renovación Española o la Lliga, por lo que las razones por las que fueron ejecutados son un tanto difusas. Sin embargo, los curas de izquierdas, algo poco común, pero que se daba, sufrieron el mismo funesto destino que los demás. Tanto es el caso de Monseñor Josué Roy Pasalaigua, de la localidad de Valls, martirizado y asesinado. También se ha querido maquillar el horror de aquellos crímenes vistiéndolos de actos cometidos por elementos exaltados e incontrolables en el contexto de la guerra. Nada más falso. Los crímenes fueron sistemáticos y obedecían a la lógica revolucionaria de exterminar físicamente la fe católica. Así, el 2 de agosto de 1936, La Vanguardia publicaba unas declaraciones de Andreu Nin, líder comunista del POUM y conseller de Justicia de la Generalitat, en las que afirmaba que la clase obrera había resuelto el problema de la Iglesia. Curiosamente, Nin acabaría desollado vivo por los comunistas del PCE, acusado de trotskista. Aquel baño de sangre, lejos de provocar el natural rechazo en los herederos ideológicos de quienes lo perpetraron, se ha convertido en soflamas políticas que gritan en sus actos y concentraciones. Recordemos a Rita Maestre, actual portavoz de Más Madrid, entrando en una capilla al grito de «Arderéis como en el 36». Sin duda, algo todavía peor que la negación de los horribles crímenes que perpetraron los regímenes totalitarios del siglo XX es la reivindicación y el enorgullecimiento de esos crímenes, algo de lo que hoy solo se atreven los comunistas.